Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Andrés Briceño. Para la actividad número 2 de la materia de ética empresarial nos tocaba trabajar sobre los principios éticos que realizamos de acuerdo a las fotografías que tomamos de los temas que consideramos más álgidos en la parte de la ética y la moral en nuestra sociedad. En mi caso personal yo escogí, digamos que uno de los puntos que considero más importantes y esenciales que es la educación de calidad para todos. La pregunta que hice hablaba sobre si los ricos y pobres deben tener acceso por igual a una excelente educación. Pues yo considero que esto debería ser así. Como ciudadanos colombianos pues vemos que nosotros estamos regidos por una constitución que, si bien estuvimos de acuerdo, digamos que ha sido diseñada por hombres, digamos que más capaces, por decirlo así, y esa constitución tiene unos derechos que tenemos como ciudadanos y unos deberes que también tenemos que cumplir como ciudadanos colombianos. Dentro de esa constitución pues se promulgan muchos derechos de igualdad y de bienestar general, entre esos que todos los colombianos deben tener una educación de calidad que le permita pues surgir como ser una persona, digamos que productiva para la sociedad colombiana. Esa gran mayoría de principios y derechos que tenemos los colombianos, veremos que pues nos damos cuenta que eso solamente se queda en el papel, que en realidad no se cumple, desafortunadamente. Si hacemos un comparativo, digamos, entre la educación eh, pública y la educación privada, pues vemos que hay muchas diferencias, empezando porque el presupuesto que destina el gobierno para la educación en realidad es un presupuesto muy pobre que no cumple con las expectativas necesarias, ya que la gran cantidad de colegios distritales no tienen, digamos, la capacidad para albergar a los estudiantes de una manera idónea. De igual manera, hay colegios que tienen infraestructura que no se termina, que no está bien dotada para muchas materias. En las regiones más alejadas, en ciudades intermedias, inclusive poblaciones alejadas de vías principales y demás, inclusive hay colegios que se quedan en obra negra o en construcción por la conocida corrupción y porque pues no hay una eficiente, digamos, fiscalización y seguimiento del uso del presupuesto de los recursos. Entonces, desafortunadamente, es un problema que se agudiza cada vez más y pues ya pasando al campo del colegio hacia la universidad es más complicado el panorama, ya que existen muy pocas universidades públicas y hay inclusive ciudades de gran cantidad de habitantes que no tienen ni siquiera universidades públicas. Entonces eso crea una brecha muy grande, ya que el esfuerzo que se hace a través de los colegios en la primaria, en el bachillerato, para la formación de los ciudadanos, se ve frustrado, se ve truncado, porque al llegar a la universidad pues no hay la demanda suficiente o no hay instituciones suficientes para cubrir la demanda de estudiantes. Entonces pues hay una gran población que se está quedando desplazada en la formación universitaria acá en Colombia. Entonces pues esto crea una brecha muy grande entre los colegios privados, que si lo comparamos pues son colegios que tienen una infraestructura muy eficiente, pues obviamente que tienen una mejor remuneración para sus profesores. Entonces no solamente se tienen unas excelentes instalaciones, sino una educación, digamos, de mucha mejor calidad, empezando en que, porque los grupos que se manejan, digamos, en la educación pública son muy grandes. La cantidad de estudiantes que se manejan por curso puede llegar a tener 40 o más estudiantes. Y por experiencia propia vivida, pues considero que es una educación muy deficiente pedagógicamente también, ya que prácticamente, digamos, se estandarizan a todos los estudiantes, de tal manera pues que las habilidades o las diferentes capacidades que cada persona tenga se ven mutadas porque no tienen la forma de poder trabajarse o desarrollarlas, ya que la educación debería ser casi de manera personal para garantizar que el ser humano o que cada persona potencie todas sus habilidades y capacidades. En lo referente, digamos, a los temas que toca la materia como tal, si hablamos, digamos, de los principios de autonomía y racionalidad, digamos, son los dos principios éticos, digamos, muy importantes, ya que
generan, digamos, que la capacidad para tomar decisiones. Como tal, esa capacidad se desarrolla no solo en nuestro hogar, sino en el colegio, en la universidad y en todo nuestro entorno. Entonces, la capacidad, digamos, que una persona tenga para decir qué es lo bueno y lo malo que debe hacer y para tomar decisiones acertadas de su vida, pues le va a servir en gran parte para tener éxito o para fracasar en la vida. Si una persona no toma decisiones equivocadas, por lo general, digamos que se puede llegar a cerrar muchas puertas, inclusive puede cerrarse la posibilidad de realizarse como persona en nuestra sociedad. Entonces es algo muy importante, ya que digamos que el equilibrio emocional y mental de una persona le puede garantizar su bienestar en el mundo. De igual manera, digamos que tendrá la capacidad para tomar mejores decisiones, para saber entre lo que es bueno, entre lo que es malo, para saber cómo afrontar los problemas que tenga en la vida o cuáles son las dificultades por que puede superar, cómo mejor afrontar, digamos, mejor todas estas dificultades. Inclusive, pues le puede ayudar a tomar, digamos, la tarea de ser padre de una manera mucho más efectiva y eficiente, que es una de las grandes carencias que tiene nuestra sociedad hoy en día. Entonces, en la medida en que una persona esté más educada y más preparada, pues puede defenderse mejor ante las diferentes dificultades que puede llegar a afrontar en la vida. Inclusive hoy podemos ver que los jóvenes de estrato bajo, o de los estratos más bajos, crecen por lo generalmente en hogares que carecen de afecto, que carecen de una buena nutrición, que son muy vulnerables a problemas como la droga, como la explotación, como la prostitución, como el abuso, digamos, laboral, etcétera. Entonces, eso crea una brecha muy grande entre ricos y pobres que se ha agudizado mucho a través de los mediocres sistemas de gobierno que hemos tenido y que nunca se han trabajado, digamos, de manera honesta y efectiva para poder solucionar esos inconvenientes. Hoy en día, si vemos nosotros la moral y la ética que se pregona en nuestra sociedad, rige más que todo en la satisfacción material, en acumular como cosas o tratar de crear en el sentido de las personas como la capacidad simplemente de producir y producir más dinero, sin trabajar verdaderamente los valores morales, éticos o espirituales que pueden llegar a romper, digamos, todas esas deficiencias que hoy en día tenemos hoy en día como seres humanos. Podemos decir que la única forma, o yo veo que la única forma de romper esas carencias o esas diferencias es básicamente a través de la educación, ya que si una persona, digamos, se educa en un hogar con mucho amor, con mucho equilibrio mental, con mucho equilibrio emocional, pues simplemente va a tener la capacidad de potenciar todas sus habilidades, va a tener la capacidad de socializar de una manera mucho más efectiva en la sociedad o en su entorno. Si replicamos, digamos, ese ejercicio en todas las personas, pues probablemente se puede crear una nueva generación que pueda trabajar de una manera mucho más efectiva para generar un cambio en nuestra sociedad con el fin de, digamos, romper toda esa decadencia de nuestros valores, en nuestra moral y en la ética que vemos hoy en día, que básicamente se ha mantenido por todas esas grandes diferencias y por la ignorancia de la gente. Considero que esa es una de las carencias más grandes y que la única forma de romper eso es efectivamente a través de la educación. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.